la presentación del libro La nueva escuela de danzas árabes. Había nacido con la intención de brindarle a mis alumnas del profesorado de danzas árabes, online o presencial, brindarle algo más, algo que yo no tuve cuando estudié, cuando me recibí. Generalmente nos recibíamos sabiendo los ritmos, cómo tocarlos con chinchines, cómo tocarlos con derbaque, los nombres de los pasos, y muy por arriba, cómo armar una coreografía, pero muy, muy por encima. El tema es que una cosa es cuando te recibís y lo que ves como alumna, y otra cosa es cuando te toca ser la profesora y directora de una academia. Cómo crear la academia, qué requisitos legales, qué requisitos de espacio, todo cómo atraer alumnas, todo lo que implica abrir una academia y comenzar desde cero. Una academia, un estudio de danza, un salón de clases. Todo eso no lo aprendés y bueno, tenés que hacerte un poquito a los golpes. Entonces la idea del libro nació desde eso, desde brindarle a mis alumnas un conocimiento que yo ya tuve por experiencia y además, bueno, investigación, ir investigando distintas técnicas, distintas partes que se necesitan para poder dedicarse de lleno al arte. La danza no es solamente bailar, está perfecto la danza cuando se baila con toda la técnica y muy bonito y muy estilizado. De hecho hay bailarinas, y he visto acá en TikTok muchísimas bailarinas, que es impresionante cómo se mueven, cómo se expresan con el cuerpo. Pero ¿qué pasa? No solamente la danza es bailar. ¿Qué pasa cuando viene una persona neurodivergente que quiere tomar clases y no estás preparado para una persona autista, con autismo? Requiere un poco más de tiempo, que no puede, tal vez la música fuerte, las luces, los colores brillantes le afectan. Todo eso es algo que uno lo va aprendiendo en el camino, con aciertos, con errores, con frustraciones. Entonces la idea del libro es justamente eso, poder darles el conocimiento y además lo que estuve investigando, más allá de que yo he trabajado con personas neurodivergentes, con adultos mayores en danza, con danza terapia. Más allá de ser un tema inclusivo, he trabajado también he dado clases a niños, varones, he dado clases a un niño hipoacúsico. Todo eso te lleva a adquirir una experiencia, porque cuando te llega la gente, los mamás o las mismas personas adultas que quieren aprender a bailar, pero tienen un tiempo distinto, un cuerpo distinto, y es muy difícil. Y hay que animarse a hacerlo. Y a veces cometemos muchos errores, a veces podemos hasta lastimar a una persona, simplemente por no saber, no por tener una mala actitud, sino por querer brindarle la danza, traerlo a la danza, porque la danza sana, es curativa, desde el alma, desde el cuerpo, desde conectarlo socialmente. Entonces uno quiere integrarlos, pero no tenemos los conocimientos. Hay muy poco conocimiento sobre danza y personas neurodivergentes o personas con distintas capacidades físicas o emocionales también. En el libro dediqué una parte exclusiva para enseñar a dar clases a personas neurodivergentes. Tiene pictogramas, tiene juegos, tiene distintas maneras y cómo según cada nivel educativo, cada nivel de edad también, porque eso también influye. No es lo mismo darle clases de danza a una nena de 3 años que a una de 10, que a una de 17, a un adulto o a un adulto mayor. Todo tiene su etapa de crecimiento, de maduración. Entonces es importante, y eso no te lo enseñan. Cuando vos te recibís de profesora o profesor, no tenés ese conocimiento, lo vas aprendiendo a los golpes. Entonces, mi idea del libro nació desde brindarle a mis alumnas que tomaran el profesorado algo distinto, algo que yo no tuve y que muchas no han tenido. ¿Cómo influyen las figuras, por ejemplo, sobre el escenario? Porque todos sabemos, sí, que en la parte coreográfica se dibujan figuras sobre el escenario, pero ¿qué figuras? ¿Cuándo usarlas? ¿Qué representa esa figura? No es lo mismo hacer una media luna que hacer una V, que formar, no sé, un triángulo, un círculo. Cuando hacemos la entrada al escenario, en línea recta, en línea diagonal, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Qué tipo o estilo de danza queda mejor ciertas figuras en el escenario? Bueno, todo eso también lo vuelca en el libro. La idea es darle algo muy completo a la gente, cómo trabajar también la masculinidad en la danza. Hoy en día, afortunadamente, se ha abierto a todo y la gente se suma, los hombres se suman a bailar danzas árabes, más allá del prejuicio de la gente. Bueno, hay que saber también cómo enseñarles, cómo integrarlo al grupo, cómo hacer que no lo discriminen, cómo hacer que se sienta bien, que se pueda sumar, que pueda bailar, que puedan sacar lo mejor cada uno de ustedes. La idea de este libro, acá yo volqué los 5 años que lleva el profesorado de danzas árabes. Está volcado en un solo libro.
Este libro les va a servir tanto para primer año como para segundo, como para tercero, cuarto y quinto, porque está todo el conocimiento. Está explicado de una manera muy sencilla para que hasta una persona que no conozca de danza pueda entenderlo. Y no solamente va a ser útil para las profesoras o alumnas y profesores de danzas árabes, para todos. Acá está incluido el tema de coreografías, cómo utilizar el espacio del escenario, qué representa cada espacio, bueno, cada figura, como les decía recién, todo eso está detallado. ¿Cómo organizar un evento? Es impresionante, pero te recibís, salís de la academia donde estás estudiando y no tenés idea cómo se organiza un evento y pensás que es una pavada, pero detrás hay muchísimo esfuerzo, muchísimo trabajo, mucha frustración también. Se necesita, cuando yo me recibí, inicié mi academia de danzas, tuve mi grupo de alumnas y cuando hice la primera muestra de fin de año fue terrorífico porque necesitas detrás una estructura y vos pensás que podés estar en todo, que podés estar dirigiendo atrás del escenario, podés estar bailando en el escenario, podés estar recibiendo a la gente, y no se puede. No se puede. Nadie te dice que para poder hacer un evento de fin de año necesitas mucha estructura, mucha gente detrás tuyo que te apoye, generalmente familia. Familia tuya, seres queridos, cercanos, amigos. ¿Por qué? Porque estás arrancando, no tenés el dinero para solventar no tenés un evento de tal magnitud, tenés que pagar el salón, se paga músicos, luces, tenés que hacer muchos trámites para el seguro, para la habilitación, derechos de autor, derechos de música, ¿sí? SADAIC y todo lo demás. Se paga mucho detrás de un evento de fin de año, o de mediado de año, o detrás de un certamen, y todo eso tampoco lo sabes. Cuando vos te recibís pensás que es súper simple, un evento y listo. No, tenés que imprimir las entradas, vender las entradas, que muchas veces la familia se enoja porque le pedimos que vendan entradas, o porque ellos mismos, los mismos papás, tienen que pagar entradas, y sí, porque les cuesta entender que con ese dinero, no es que la profe se hace rica, con ese dinero la profe paga todo lo que hay que pagar desde el alquiler del salón, los permisos, la impresión de las entradas, y bueno, muchas veces terminamos poniendo de nuestro bolsillo porque no llegamos o porque las alumnas no vendieron entradas. Todo eso está en el libro. Es una ayuda para todos aquellos que quieran comenzar. Y los que ya han comenzado también, pero bueno, lo que pasa es que las profesoras que ya llevan años, o los bailarines y bailarinas que ya llevan años, todo esto ya lo saben porque ya se golpearon, ya sufrieron. El libro apunta más que nada a profesoras y profesores que recién se reciben, que hace poco que salieron a la vida, como me pasó a mí, sin todo este conocimiento, y para que eviten de los golpes que te da la vida, la frustración que sentís. Apunta a ellos más que nada. Y bueno, y también a alumnas que estén estudiando. En este libro, como les decía, tienen los 5 años de la carrera del profesorado, está volcado en este libro. Te va a servir desde primer año hasta quinto año, y después que te recibas te va a servir para organizarte con las academias. Como te decía, y para los que vienen llegando, saludos a todos, bienvenidos. Gracias por estar acá, por estar acompañándome en este momento. Me gustaría saber desde dónde están. Yo estoy en Neuquén, Argentina. El libro tiene, obviamente, todo lo que se requiere: historia de la danza árabe, como sus comienzos. Hablamos mucho de los bailarines y bailarinas que dieron comienzo, que brindaron, que hicieron que la danza árabe hoy en día sea un boom, porque en algún momento estuvo muy relegada. Hablo de los ritmos, por supuesto, de más de 56 ritmos de danzas árabes, algunos son más conocidos que otros. Está aclarado cada uno de los ritmos, cómo se tocan, cuáles son sus sonidos, cuáles son los instrumentos que se utilizan para cada uno de ellos, de dónde son, ¿no? El origen de cada uno de los ritmos y qué vestimenta utilizan sobre todo. Después dedico también una parte del libro a la parte de vestuario. ¿Qué vestuario se utiliza para cada ritmo? ¿Cuáles son los colores? ¿Qué significan los colores? Porque también es importante, ¿no? No es lo mismo ponerme algo brillante violeta a ponerme algo a rayas sin brillos. Y todo tiene un significado en la danza. Cada color, cada textura tiene un significado que tampoco lo aprendemos. Entonces acá van a aprender todo eso con este libro. La parte de vestuario, la parte de maquillajes. ¿Qué maquillaje utilizar según cada ritmo y estilo? Porque no es lo mismo si vamos a bailar algo folclórico, así vamos a bailar algo más estilizado, o una fusión tango, fusión flamenco. El vestuario es distinto, el maquillaje es distinto, el peinado es distinto. Bueno, todo eso también está detallado aquí en el libro. Además de los ritmos, como les decía, los nombres de los pasos, cómo se ejecutan, cómo son, de dónde provienen, qué significan, qué pasos, cómo variarlos, porque también no es lo mismo bailar un paso básico en un baladi que en un estilizado o mientras estoy bailando con elementos, ¿sí? La intensidad que uno le va a poner es distinta, eso también está en el libro. Y dedico también una parte muy importante a lo que es el precalentamiento, todo lo que es la parte muscular, o sea, sí, tiene mucho de anatomía, tiene un capítulo completo de anatomía, porque es algo básico y muy necesario saber el precalentamiento,
qué músculos y qué nervios se utilizan o se mueven o se trabajan con cada uno de los movimientos. No trabajo lo mismo si yo hago un shimmy que si yo hago una ondulación o que si yo hago un movimiento de brazos. Eso está todo detallado también en el libro. Cómo precalentar, cómo evitar lesiones, qué lesiones puedo llegar a tener si yo trabajo o utilizo o muevo mi cuerpo en frío. Eso está detallado también en este capítulo exclusivo de anatomía. Cómo cuidar el cuerpo. El cuerpo es nuestra herramienta de trabajo, nuestro instrumento. Y muchas veces he visto, se ve mucho, bailar sin precalentar, terminar la clase e irse sin elongar. Lo más necesario que nosotros tenemos para este trabajo es nuestro cuerpo. Y lo tenemos que cuidar. Es uno solo. Sobre todo la parte estructural de la columna. ¿Sí? El movimiento, el SAR, el movimiento llamado vulgarmente el revoleo de cabeza. He visto niñas de menores de 12 años haciendo ese movimiento y el cuerpo no está preparado, sus vértebras no están preparadas para resistir. Después tienen un montamiento de vértebras y un dolor para toda la vida. Por algo que se vio muy bonito sobre el escenario, 5 minutos. Y todos, los papás, bárbaros, se ve precioso, queda como súper pro, como dicen los chicos ahora. Pero el riesgo que hay detrás de que una niña menor a 12 años haga un SAR con la cabeza es tremendo. Y eso tampoco te lo enseñan. Entonces, bueno, paso a otra parte del libro. Les quiero comentar en este tiempo antes que se me vaya, porque son 108 páginas, es muchísima información, son 5 años, sirve para la carrera, los 5 años de la carrera de danzas árabes. La idea principal, como les decía, era entregarles un manual a mis alumnas, las que estudian el profesorado de danzas conmigo, ya sea online o presencial, pero fui volcando tanto y me acordaba de tantas cosas que faltaban que se terminó transformando en un libro de 108 páginas. Y pensé y sentí que tenía que compartirlo con el resto del mundo, no solamente con mis alumnas, porque de eso se trata esto también, de llegar a quienes no tienen la capacidad o la posibilidad de acceder a un profesorado presencial o quienes ya tomaron, ya se recibieron y les falta todo este conocimiento. Es súper útil para ellos. Entonces el libro va a estar a la venta de forma digital momentáneamente en PDF, lo voy a estar enviando. Para quienes quieran obtener este libro, pueden enviarme acá un mensajito privado con su número de WhatsApp, así yo después me comunico por WhatsApp, que es mucho más fácil. ¿Sí? Porque si contesto también mucho mensaje de TikTok, la plataforma me bloquea porque me toma como un spam. Y tampoco se puede hablar mucho de monetario acá porque me bajan el live. Así que lo que les sugiero es que si les interesa conocer más del libro, cualquier información o saber cómo adquirirlo, mándenme un mensajito privado con su número de WhatsApp y yo me comunico. Y ahí lo puedo enviar en PDF a cualquier parte del mundo. La idea tampoco es hacerme rica con este libro, sino poder compartir el conocimiento. El valor del libro, como no puedo hablar mucho acá, pero para que tengan una idea, el libro tiene el mismo valor que tiene acá en Neuquén la cuota de un mes y la inscripción para entrar a clases de danza. O sea, nada. Cualquier profesora o profesor que esté dando clases con lo que le paga un alumno puede comprar el libro. Y tiene 5 años de información. Si sos alumna o estás empezando las clases de danza, podés comprar el libro con lo mismo que te sale la cuota de un mes y tenés 5 años, te va a servir. Y mucho más también porque la información te queda para después. Bueno, la parte importante que me interesa resaltar es que tiene anatomía para proteger y cuidar el cuerpo, cómo cuidarlo y prepararlo para las clases de danza. Cómo cuidarlo también tiene al final una parte que es cómo cuidarlo como profesor. ¿Por qué? No es la misma, la alimentación, por ejemplo, no es la misma la de un alumno que va una vez o 2 veces a la semana a tomar clases de 1 horita. No es la misma la de un profesor que está todos los días dando clases, 3, 4 horas, exigiendo su cuerpo. Y no es lo mismo un bailarino o bailarina que está todas las noches haciendo 4 o 5 shows. Entonces, fíjense cuál es la diferencia. No es todo lo mismo. En este libro, bueno, hay una parte dedicada al final cómo cuidar el cuerpo para si sos alumno, si sos profesor, o si sos un bailarín profesional que estás 4 o 5 shows por noche. Fíjense la importancia que tiene. ¿Quién se los cuenta? ¿Quién se los dice? No lo dice nadie. No te lo enseña nadie en ninguna academia. Por eso lo importante de adquirir este conocimiento y compartirlo. Y si sos profesor o profesora y tenés este conocimiento, compartilo. Para que no hayan cuerpos lastimados, para que no hayan cuerpos lesionados. La idea es que la danza crezca, que crezca sano, que la gente comience a entender que la danza es salud. Y no solo salud física, salud emocional. Cuando viene un alumno a tu clase y viene con un montón de problemas desde la casa y viene a clases y vos estás exigiéndole y frustrándolo más, diciéndole no, porque los brazos, porque tenemos que aprender a dar la parte amorosa y personal a los alumnos. Porque no sabemos qué trae de la casa, qué problema acarrea.
y encima viene a clases para distraerse, está bien. Hay que tomar la danza como una profesión, pero también hay que tomarlo como algo saludable, como un lugar de refugio para aquel que viene con sus problemas. Y comprender también que hay días que no va a tener ganas de bailar o de escuchar o de subir los brazos o de hacer una técnica perfecta. Y es válido porque aún a pesar de todos los problemas está ahí, está con vos, te elige. Este libro tiene una parte humana al final donde habla de esto, de aprender también a dejar un poco el ego, porque hay mucho ego en el bailarín cuando comienza, en el profesor, cuando comenzamos a ser estrella. ¿Por qué? Porque tenemos muchas estrellitas atrás siguiéndonos. Somos su referente, estamos delante. Quieren bailar como nosotros, quieren ser como nosotros. Por eso nos eligieron, por eso están en nuestra clase. Y muchas veces eso te lleva a elevar tu ego. Y hay que entender que nosotros ya nos consagramos, ya somos bailarines o profesores. Ahora es el momento de ellos. Dejémonos que bailen solos en el escenario. Y si nos toca bailar con ellos, porque me ha pasado de alumnas que no querían bailar solas y me tocó bailar con ellas, no hace falta que brillemos adelante y opaquemos a las alumnas, porque es su momento, no el nuestro. Nosotros ya tuvimos el nuestro. Entonces, bajemos un poquito ese ego, bailemos más, un poco más tranqui, no hace falta lucirse adelante o pongámonos un poquito más atrás. Es el momento de las alumnas, es el momento de que se luzcan ellas, de que pierdan el miedo al escenario. Todo eso estamos charlándolo un poquito ahí en el libro. De cómo aprender a, a bajar un poco ese ego de bailarina, bailarín, profesor, profesora, y entender que el momento de la danza es del alumno. Que el momento de la presentación es del alumno, no tuyo. Tu momento es al final de la presentación, si todo salió hermoso, si todo salió lindo, si nadie se lesionó, si no se te cortó la luz, ni se te terminó la música, lo que sea. Bueno, ese es tu momento buenísimo. Brillaste como profe, brillaste como director de la academia, brillaste como organizador, organizador del evento, perdón. Pero el momento de subir al escenario, tienen que brillar los alumnos, ese es suyo, es un momento. Y es algo que cuesta mucho que la gente deje a un lado. Bueno, otra parte muy importante que tiene recapitulemos para los que están llegando. Historia de la danza, sí, es lo primero que tiene, de la danza árabe, como sus comienzos, quiénes fueron los bailarines o los más famosos. Hay muchos de argentinos, por supuesto, porque es mi país, tuve que poner mis grandes maestros, que los amo, a quienes admiro mucho, están también ahí. Historia de la danza. Los ritmos, ¿sí? Más de 56 ritmos, cómo suenan, todo de qué origen tiene. Bueno, no tiene la parte de chinchines y derbaque porque eso yo lo doy en las clases de ritmología aparte. Entonces no está volcado en el libro, pero sí habla de cada ritmo, qué instrumentos se usan, se utilizan, cuáles son los más conocidos. ¿Qué ritmo? Hay mucho cuadro comparativo para que ustedes vean en el libro. Por ejemplo, qué ritmos para lo que es la danza folclórica, el rag baladi, y qué ritmos para el rag sharki, que sería la danza del vientre, belly dance, la danza oriental. Lo mismo, tenemos vestuarios, qué telas, qué colores, qué significa cada color, qué tipo de tela. ¿Qué telas son por ahí las más costosas y lujosas? Pero también, ¿qué telas son las más económicas para las academias que recién comienzan, los profesores que... O a veces también toca mucho dar clases en comisiones vecinales, en los barrios, en lugares humildes, que no pueden comprarse un terrible traje, que no pueden comprarse el velo. Bueno, hay opciones, hay ejemplos de lo que se puede hacer para que sea más económico. En mi caso me tocó una vez, también con un grupo muy humilde, y lo que hicimos fue, entre todas, comprar las telas. Organizamos, las mamás sobre todo, ¿no? Yo les daba la idea y me quedaba fuera, para evitar el tema de manejo de dinero y todo demás. Pero las mamás organizaban rifas, venta de empanadas, bingo show, organizaban sorteos, conseguían cosas donadas y después las sorteaban, cosas donadas nuevas, ¿no? Que iban a cada uno. Yo conozco un negocio, yo conozco una carnicería que donaba 1 kilo de asado, bueno, no sé. Y hacían sorteos. Con ese dinero se compraban las telas. Y después las mamás que sabían coser armaban los trajes y las mamás que sabían bordar o las que no y se animaban, los bordaban. Y así es como de una manera económica, todas pudieron tener sus trajes nuevos y pudimos ir a competir. Y todas se llevaron su medallita, su trofeo, ¿sí? Entonces, no es impedimento el no tener dinero, no es impedimento estar en un barrio humilde o en una ciudad humilde o en un lugar. Podés participar de certámenes, podés participar de eventos de fin de año, podés participar de lo que sea. Hay que darse maña. Bueno, esas mañas están volcadas ahí en el libro, por ahí hay ejemplos y hay un montón de información que les puede llegar a servir. Dijimos, historia de la danza, perdón que me voy por las ramas. Historia de la danza árabe. Los ritmos, los pasos, cómo se llaman, de dónde provienen, cómo se ejecutan según cada estilo de danza que estemos bailando. Después tenemos la parte de anatomía, todo lo que es músculos, qué músculos se mueven con cada movimiento, qué lesión puedo llegar a tener si yo no preparo antes cada uno de los músculos.
cómo precalentarlos, cómo elongarlos al final de la clase. Bien, todo eso está completo. Después tenemos la parte, aparte tenemos un capítulo dedicado exclusivamente a cómo dar clases a personas neurodivergentes, ya sea autismo, Asperger, TDAH, ¿sí? ¿Cómo, de qué manera podemos hacer para integrarlos a la clase, que no se sientan ni exigidos de más, pero tampoco relegados? Es difícil hacer una clase mixta, pero se puede. Siempre teniendo en cuenta que vamos a necesitar pictogramas, que tal vez la música va a tener que estar un poco más baja, pero podemos incluir personas neurodivergentes a la danza. Bueno, ahí hay un capítulo exclusivo de cómo enseñar, cómo transmitir, de qué manera. No es igual, ¿eh? No es igual. Así que tienen que tener una buena preparación. Hay que animarse también, porque muchas veces uno tiene miedo a cometer errores ahí, pero de los errores se aprende. Yo aprendí equivocándome, frustrándome y tal vez no le di la clase a los niños neurodivergentes que habían venido de la forma que debería, pero no fue por maldad, fue por no saber o por no animarme, hasta que lo fui aprendiendo. Y después investigué, no hay libros de danzas árabes que hablen de esto, sí hay un muy buen libro que habla sobre neurodivergencias y el arte. Están en el libro también todas las bibliografías para que después lo puedan buscar, se puedan seguir interiorizando del tema. Bueno, hoy en día estamos muy, muy acostumbrados a ver que hablan de neurodivergencia, de autismo, de TDAH. Es más común. Cuando yo estudiaba no se escuchaba, no se hablaba de estos temas. Entonces es muy probable que la mayoría de los profesores o de alumnos que estén estudiando les hayan venido a preguntar si dan clases. Bueno, no sé si se han animado o no. Muchos no se animan por desconocimiento, por miedo a cometer errores. Y está bien, porque es normal que eso nos pase. Aquí tienen una guía muy importante que les puede servir. Continuamos con el libro y la parte de vestuario también tiene, como les decía, colores, telas, cuáles son las más caras, las más económicas, cuáles se pueden utilizar y según qué estilo de danza estemos bailando. La parte de maquillaje también está, qué tipo de maquillaje se utiliza según el ritmo y el estilo que estemos bailando, eso está volcado en el libro. Está volcado la parte de masculinidad, que le dediqué también un capítulo exclusivo para hablar sobre los hombres en la danza árabe, quiénes son los bailarines que han hecho, han ido abriendo caminos, ¿sí? Porque se fueron abriendo caminos y hoy es más común ver hombres bailando danza árabe, pero al principio no fue tan fácil. Y hubieron muchos que gracias a ellos, que siguieron, que no les importó la burla, que no les importó nada, siguieron. Y hoy en día abrieron camino a muchísimos, muchísimos hombres que bailan danza árabe y que lo hacen de una manera preciosa. Yo me saco el sombrero por el gran maestro Yamil Anum y Amir Taleb, Pablo Acosta. Bueno, sigo. Son los referentes más grandes para mí acá en Argentina sobre danzas árabes, ¿no? Hay muchos, hay muchos nombrados en el libro, pero bueno, yo a ellos tres les tengo un cariño muy especial. Y una admiración muy especial también. Cada uno bellísimo en su estilo. Porque son tres estilos diferentes y cada uno bellísimo en su estilo. Bueno, ahí está también ahí en el libro un capítulo exclusivo de las masculinidades en la danza árabe y cómo cómo enseñarles cuando vienen muchachos, chicos, hombres, masculinos, varones, como les quiero llamar, vienen a tomar clase y cómo integrarlo, cómo hacer también para que no hayan burlas, miradas, que tal vez no las hay, pero ellos sí se sienten un poquito más avergonzados. Entonces, bueno, hay una parte exclusiva también para eso en el libro. Después, tenemos toda la parte de marketing. Está cómo hacer marketing en tu academia de danzas. Primero está cómo iniciar la academia desde cero. ¿Cuáles son los requisitos legales? ¿Qué tenés que tener en cuenta en el salón cuando vos vas si es que lo vas a alquilar o lo vas a construir el salón para las clases de danzas? Las medidas, tamaños, doble baño, los espejos. Bueno, todo eso está. Después, ¿cómo haces para atraer a las alumnas cuando empezás desde cero? ¿Cómo te publicitas? ¿Cómo haces promociones para que lleguen? Eso está allí, desde la parte digital a la parte también del boca a boca. ¿Cómo crear un reglamento? Es muy importante, ya sea que tenés una academia de danzas, o escuela o instituto, o que vas a dar clases en algún salón, comisión o en algún lugar barrial, siempre es importante tener un reglamento de convivencia, donde esté detallado cuáles son las normas, ¿sí? Las reglas de convivencia, el respeto mutuo, la puntualidad y por qué la puntualidad, que es importante, es llegar a horario. Más allá de ser por respeto,
Llegar a horario significa que no te pierdas el precalentamiento, que es lo más importante para que vos empieces a bailar, preparar el cuerpo. Bueno, eso charlamos en un ratito, pero para no perder el hilo. Pero eso también está. Importante en el reglamento. El llegar a horario. El asistir a clase y si no asistís, bueno, avisar con tiempo. El tema de bailar y de bailar en un evento, si vos faltás mucho y después venís y pretendés que la profe te ponga a bailar en todas las coreografías y adelante y qué sé yo, y no, porque estás arruinando el trabajo de quienes sí asistieron, quienes sí vinieron, estuvieron presentes, ensayaron, y vos venís sin ensayo y arruinás la preparación de todas. Entonces, eso también tiene que quedar claro en el reglamento cuando uno lo va a entregar. Y muy, bueno, el cuidado del lugar, cómo preservar el lugar, el tema del respeto mutuo, de no hacer bullying, todo eso tiene que estar en el reglamento. Después, si le quieren agregar, yo en el libro puse un reglamento ejemplo, ¿no? Como para que ustedes lo tomen en cuenta y pueden modificar o no. Pero tienen que tener en cuenta, muy importante, el tema de la cuota. Y dejar aclarado. ¿Por qué? Porque la gente va a danza, la gran mayoría, o envían a sus niños, hijos a danza, como una distracción, como algo, como un hobby. No lo ven como un trabajo lo nuestro. Sí, ven inglés como algo que les puede llegar a dar sus frutos para el futuro, un gran futuro. Ven fútbol porque ven que pueden llegar a ser futbolistas, grandes futbolistas, pero no ven la danza como una oportunidad. La danza la ven como una distracción. Entonces primero pagan la luz, el gas, el alquiler de su casa, pagan todas las otras actividades y al último si les quedó, pagan danza. El 15 o el 20. ¿Sí? Y si le cobras un interés, se enojan. ¿Qué pasa? Si yo, que tengo el instituto de danza y tengo que pagar el alquiler, la luz, el gas, los impuestos, la municipalidad y todo lo demás, después del día, si lo pago después del día, me cobran interés. Y si lo pago después, si se me venció el tiempo, me cortan el servicio. Acá en danza es lo mismo. Y muchas veces nos da cosa cobrarle. O nos da cosa decirle, no, no podés entrar a clases, pero es tu trabajo. Y tenemos que aprender eso, que es nuestro trabajo. Y si nosotros no lo valoramos y respetamos, nadie lo va a hacer. Entonces es muy importante que en el reglamento, el primer día de clase, se lo entregue, si es menor de edad, a sus papás, si es mayor de edad, bueno, a ellos, al alumno, donde diga que la cuota se abona del 1 al 10, después del 10 tiene un recargo del porcentaje que quieran, y después del 20, del 15 o de la fecha que ustedes quieran, no puede ingresar a clases hasta no abonar el pago del salón. Es un servicio más, como cualquier otro. Si internet también se lo cortan y no sé, nadie se enoja con internet, nadie se enoja con el servicio de la luz si le cortan el servicio o le cobran interés por no haber pagado a tiempo. ¿Por qué se enojan con los profesores de danza, que es nuestro trabajo? Sí, bueno, entonces, muy importante que todo eso esté en el reglamento para que después no hayan malos entendidos. Y dejar claro que los lugares del escenario, el lugar donde va a ir el alumno en la coreografía, lo decide exclusivamente el profesor. Lo mismo el tema de los trajes. Porque después pasa mucho que las mamás quieren que, por supuesto, todos queremos que nuestro hijo esté adelante, pero uno sabe por qué lo pone, por qué no lo pone, por qué el traje es así o por qué el traje tiene tal color. ¿Sí? Todo eso hay que tenerlo presente. Está en el reglamento, por lo menos el reglamento que utilizo yo y que les puse como un ejemplo en el libro. Bueno, cómo digitalizar, cómo hacer la publicidad por redes sociales, todo eso está, cuáles son las cosas que por ahí se recomiendan más y otras que no, están en el libro. Está el apartado donde hablamos exclusivamente del cuidado del cuerpo, ya según el nivel que tenemos. Si sos alumno, si sos profesor, que das clase todos los días, 3-4 horas por día, y si sos un bailarín profesional, que das 4 o 5 shows por noche, todas las noches. No es la misma forma de cuidar el cuerpo ni de alimentarse tampoco. Bien. ¿Qué más me está quedando? A ver si miro el libro acá, a ver qué más me está faltando. El libro lo van a poder conseguir de manera digital desde cualquier lugar del mundo. Si les interesa, me envían un mensajito privado con su número de WhatsApp y yo me comunico. La idea no es muy costoso, el valor va a ser lo que se paga acá en Neuquén, por ejemplo, un mes de clases y la inscripción para entrar a una academia de danza. O sea, fíjense que nada, prácticamente. Lo que paga una alumna por tomar un mes de clase y la inscripción es lo que le saldría un libro que tiene conocimientos de 5 años de profesorado. Y si quieren tomar clases virtuales conmigo, lo pueden hacer. Voy a empezar ahora en agosto el profesorado de danzas árabes de forma virtual. Van a tener clases en TikTok, clases en vivo por Zoom. Van a tener videos grabados que van a poder verlos cuando quieran. Y después vamos a tener las clases de ritmología y de teoría donde vamos a hablar todo lo que está en el libro. Toda esta información se la voy a ir entregando a las alumnas
a medida que corresponda, ¿no? Según el nivel, si están en primer año, en segundo, en tercero, cuarto, quinto. Y, por supuesto, van a tener las charlas por WhatsApp o como quieran para poder seguir adelante con el profesorado de danzas. Son 5 años el profesorado y, bueno, de manera presencial, pero acá en Neuquén no estoy dando ahora presencial por el momento. Solo doy clases los sábados como un taller. Bueno, eso lo pueden hacer, por ejemplo, si sos de Neuquén y querés tomar el profesorado de danzas árabes, podemos hacer las prácticas y bailar y todo, tomar todo lo que es la parte de pasos, movimientos. Lo podemos hacer los días sábados, donde doy clase con las chicas acá. Y la parte de teoría lo podemos hacer, y ritmología lo podemos hacer por video, por Zoom. ¿Sí? Aparte que van a tener los... Denme un segundito, no se me vayan, no se me vayan todo lo que hay. Al final del libro tenemos la gestión financiera, bueno, tiene la bibliografía y de dónde, qué tipo de libros pueden llegar a también ir a investigar si ustedes quieren, para tener mayor conocimiento de lo que yo ya les he estado dando, ¿no? De lo que tiene este libro. Y capítulos complementarios. Al final del libro tenemos pictogramas para que puedan dar clases a niños, a personas, en realidad, niños o adultos neurodivergentes. Hay pequeños... Sí, hay pequeños... Ahí me acordé. Hay pequeños... Al final hay como unos cuadernillos o unas fichas prácticas para dar clases, y también hay unas pequeñas meditaciones guiadas que pueden hacer, que es una forma también de guiar al alumno para que se descontracture, ya sea antes de la clase o al final de la clase, ya para liberarse, para quedarse más tranquilos, para poder absorber la información que les dimos. Porque muchas veces, es como les decía, vienen tan contracturados o con tantos problemas de la casa, del trabajo, de los hijos, de la familia, que el momento de danza es el momento de soltarse de todo eso. Y al final está bueno hacer una pequeña meditación guiada como para que puedan, son 5 o 10 minutitos, no es tanto. En la parte de la relajación, mientras relajamos los músculos, podemos hacer esa pequeña meditación. Hay varias. Hay cuentos también. Esa parte me olvidé contarles. Hay cuentos árabes para niños cortitos, son cortitos, pero los podemos utilizar al principio de la clase de danza. Como le decíamos, no es lo mismo darle clases a una nena de 3, de 5 años, de 10, de 12, de 17 y de ahí para arriba. ¿Qué pasa cuando a nosotros se nos desparrama el grupo? Cuando se aceleran las nenas y empiezan a hablar y es todo un alboroto en la clase. ¿Cómo hacemos para volver a tener la atención de ellas? Acá hay unas técnicas muy buenas. Les voy a dar una de ellas, que es la del globo, el globo imaginario. Yo sabía, por ejemplo, la del globo imaginario porque mi profesora lo utilizaba con las nenas cuando a mí me tocó hacer las prácticas. Pero no sabía el por qué reaccionaba, por qué funcionaba, cuál era el método, ¿no? Cuando en medio de todo el griterío nosotros decíamos, bueno, vamos a inflar un globo imaginario en 10, en 1. Y decíamos, y que lo imaginaran. En 2, en 3, y así hasta llegar a 10. Parecía mágico, pero llegábamos a 10 y estaban todos en silencio mirándonos a ver qué seguía. Y ahí comenzábamos la clase. Cada vez que se dispersaban, utilizábamos la técnica. Bien, es una técnica muy importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, después, ahora investigando, entiendo el por qué. El tema de la respiración es lo mismo que cuando hacen yoga los adultos. Cuando respiramos, una respiración consciente, hace que el cerebro baje el nivel de alboroto que tiene, ¿sí? Se concentra. Se concentra. A su vez, el niño está visualizando un globo. Entonces ya pone el foco ahí. Y con las respiraciones van calmándose y llega un momento que está listo para la clase. Pero eso no lo podemos utilizar con chicas de 17 años. ¿Sí? Porque nos van a mirar y nos van a decir, no podemos infantilizarla. Entonces, acá en el libro, según cada etapa etaria, cada edad, cada grupo y la edad que tengan, es la técnica que tienen para ir utilizando para atraer la atención de los alumnos, para hacer que se calmen, cuando están hablando, cuando no prestan atención. Bueno, tienen distintas técnicas para hacer que se calmen, que presten atención y que podamos continuar la clase sin necesidad de gritos o de violentar, ¿no? De ser chocante al momento de hacer que nos presten atención. Tiene toda esa parte de pedagogía que tampoco te lo dan cuando vos estudiás y te recibís de profesor o profesora. Te falta toda la parte pedagógica de cómo hacer para que te presten atención, cómo hacer y qué edades, porque yo no puedo estar bailando con nenas de 5 años y nenas de 12. Me ha pasado, a veces te toca porque tenés un solo lugar con un horario y no tenés más. Te dan un horario para infantil y un horario para adultos o juvenil. Y tenés que mezclar todas las edades, no te queda otra y es un caos, cuesta, se puede, pero cuesta. Lo ideal es que vayan por grupos. ¿Por qué? Porque la maduración cognitiva no es la misma de una nena de 5 años que una nena de 12. Y de la manera que yo tengo que enseñarle a una nena pequeña,
Es con cuentos, con juegos, y para una nena de 10, 12, 14, ya les parece aburrido, entonces no quieren bailar. Y vos tenés que ir viendo cómo hacer para que no se te desestabilice, porque si la clase es muy infantil, perdés todas las alumnas más grandes. Y si lo haces un poco más grande, las chiquitas no agarran porque se aburren, no les gusta. Sí, todo eso está volcado en el libro. Los grupos etarios que por ahí tienen el mismo nivel cognitivo para poder, o madurez cognitiva para poder trabajar, está por grupo. ¿Cómo se puede enseñar según cada grupo de edad? Hay cuentos infantiles árabes para poder bailar o contar antes de la clase y enganchar a las nenas. Y bueno, hay uno con el velo, entonces después sacamos el velo y comenzamos a bailar. Está, está esa parte. Bueno, los pictogramas. Los pictogramas que usamos para las personas neurodivergentes también nos sirven para niños pequeños poder darles clase e ir enseñando de una manera divertida, alegre. ¿Qué más tenemos? De la parte de pedagogía. Bueno, cómo enseñar, cómo atraer la atención. También el vestuario. Si no es lo mismo, ¿qué vestuario le podemos hacer a una niña pequeña, a una más grandecita que a un adulto juvenil? También puede pasar que tengamos personas con sobrepeso. De hecho, yo cuando comencé danzas árabes pesaba 120 kilos. Y comencé danzas por una cuestión de salud. Tenía que hacer algo porque mis rodillas no daban más. Y el gimnasio me aburría, pagaba y no iba. Entonces, ¿qué pasó? Dejé y dije, voy a probar con la danza. Me gustó. Después de 5 años, dije, si hubiese hecho el profesorado me estaría recibiendo. Entonces empecé el profesorado y me recibí y hoy trabajo de esto. Este es esta es mi profesión, lo que menos pensé. Entonces yo sé de primera persona lo difícil que es estar al principio y con sobrepeso, con un cuerpo que no es el común, digamos, de lo que uno espera, bailar con un traje de 2 piezas, bailar con transparencia. Bueno, tenemos que aprender también a ver esas cosas y a ir llevando el estilo para que todas se sientan cómodas. Todas y todos los alumnos se sientan cómodos. A la hora de elegir un traje y de hacer un traje tenemos que ver y tener en cuenta esas cosas, que todos se sientan cómodos con el traje, porque por supuesto, la más delgada, la más voluptuosa, se va a sentir re cómoda con un traje que muestre el cuerpo. Y las personas que no tienen un cuerpo tan esbelto, no se van a sentir tan cómodas. Tenemos que aprender también a eso, a la diversidad, a entender que la danza tiene diversidad en el aula, en la clase, en el salón. Y todas son válidas y a todas hay que respetarlas. Y tenemos que pensar la clase para todos y todas. Bueno, eh, la parte de... Bueno, yo creo que ya les conté casi todo, o por lo menos todo lo que tiene el libro. Algo me tengo que haber olvidado. Pero fíjense todo lo que tiene. Pedagogía, marketing, cómo crear desde cero una academia, o sea, parte de administración de empresa. También cómo tenés que hacer... Cuando vos empezás, y cuando yo empecé con mi academia, yo quería atender a todos, yo quería dar todas las clases. Porque por supuesto no tenía para pagar. La inversión estaba en el salón, los espejos, la pintura y todos los elementos. Cuando yo comencé, no tenía para pagar profesores, entonces yo daba todas las clases. Llegó un momento que mi cuerpo no daba, además de dar todas las clases, yo cobraba, yo pintaba, yo promocionaba, yo hacía las publicidades, imprimía, repartía folletos, todo lo hacía yo, los trámites legales para la academia. Llegó un momento que no di más y no se podía. Tuve que empezar a llamar profesores, pero como no les podía pagar, la técnica que utilicé fue el 70-30. Promocionaba el 30% de lo que cobrara su clase venía para el instituto para ayudar a pagar el alquiler, la luz, los bidones de agua, ¿sí? Todo lo que se utilizaba. Y el 70% se lo dejaba al profesor. Esa era una técnica que no me quedó otra que utilizarla y fue lo que me ayudó a ir saliendo adelante, porque si no tenía que cerrar a los 2 meses de haber abierto, porque ya no podía más. Mi cuerpo tampoco podía más dar todas las clases de todo. Entonces eso también está en el libro, porque son cosas que uno no las ve, no las sabe, que para poder abrir un instituto de danza necesitas una estructura atrás, lo mismo que para lo que es los eventos y los certámenes. También se habla de eso, cómo organizar un evento, cómo organizar un certamen, una muestra de fin de año, no es lo mismo cada uno de ellos. ¿Qué necesitas también? ¿Cuáles son los requisitos para poder hacer esos eventos y que salga todo bien? Bueno, hay de todo, marketing, pedagogía, un poco de administración de empresa también, historia, cultura de la danza, ritmología, vestuario, maquillaje, diversidad. Hay un capítulo exclusivo para clases de danza para neurodivergentes, personas neurodivergentes. Tienen cuentos, tienen al final un cuadernillo con pictogramas para que puedan dar esas clases. Cuentos infantiles. Un poquito de mi historia también está ahí. El prólogo habla un poco de mi historia como profesora de danzas. Hay una carta de mi mamá también ahí,
un mensaje de mi mamá. Bueno, ¿qué más tenemos? 108 páginas de pura información, de 5 años, 108 páginas que te sirven para 5 años de profesorado, de clases. El libro se vende, se distribuye, perdón, en PDF por el momento, hasta que pueda ser ya de forma impresa. Pero por ahora, para que llegue a todos lados y de una manera rápida, se distribuye en PDF. El costo del libro es casi nada, súper económico para que sea accesible para todos. Es el valor de lo que cuesta un mes de danza y la inscripción para aprender. O sea, nada. Si pensamos que tiene 5 años de información, o información que te sirve para los 5 años de carrera, más cuando te recibas, poder poner tu propio espacio, abrir tu propio espacio. Así que, bueno, me quedan 5 minutitos más para hacerlo de una hora. Me tomo un mate. Si quieren preguntar algo sobre el libro, pueden ir haciendo las preguntas. ¿Desde dónde me están viendo? ¿Hasta dónde llegó este mensaje? Espero que este mensaje llegue a todos aquellos que tengan abierto su corazón para recibir. Va a llegar a quien tenga que llegar, seguramente. Pero la idea es que comencemos a vivir la danza o la escuela de danzas de otra manera. Por eso el libro se llama La Nueva Escuela de Danzas Árabes, porque integra todo lo que tenemos hoy que antes no había, como lo que es neurodivergencia, masculinidades en la danza, todos aquellos que agradezco y honro a todos aquellos varones, masculinos, hombres, o como quieran llamar, que abrieron el camino en la danza árabe para muchos que hoy en día están viniendo y escuchando el llamado. Este llamado a la danza que es maravilloso, que sana no solamente el cuerpo físico, sana el alma, sana las emociones, la mente, te despeja. Estás una hora dedicado o dedicada a los pasos, a vos mismo, a sentirte mejor. Todo eso es súper importante. La gente a veces no toma conciencia que la danza es más allá que un movimiento corporal. Es más allá que ponernos brillos, lentejuelas y zoom. Hay traumas que se sanan gracias a la danza. ¿Sí? Hay dolores emocionales que se sanan gracias a la danza. De hecho, si pensamos, la danza ocupaba en el ser humano desde los tiempos primitivos. La danza siempre ha estado presente, siempre ha sido venerada, siempre ha sido sagrada. Era la conexión con Dios, con los dioses, con la divinidad. Se utilizaba para pedir lluvia, para pedir fertilidad, para pedir buena cosecha, para pedir siempre, las distintas culturas, todas las culturas que pasaron por esta tierra, utilizaron la danza como algo divino y sagrado, como una conexión con la divinidad, para pedir, para agradecer. Y hoy en día, lamentablemente, se la ve a la danza como algo de distracción, de diversión, está en un segundo plano. Pero ya es hora de que comencemos a darle el lugar que le corresponde, a comprender que hay mucho más que movimiento, que solo movimiento. Hay conexión con nuestra alma cuando nosotros bailamos. Así que bueno, no siendo para más, agradezco a todos los que me han acompañado hoy en este día tan importante para mí, porque este libro es como si estuviera dando a luz un hijo, pero estoy dando a luz un conocimiento que recaudé durante los 10 años que estudié danzas, porque a mí sí se me demoró más, y los 10 años que llevo enseñando. Entonces, más allá de todo lo que investigué, todo lo que aprendí, toda la experiencia que tengo y la que tendré seguramente, está todo volcado en el libro, para que a vos que te estás recibiendo o que te recibiste hace poco, o que sos alumna y estás estudiando, no te pase como a mí, que muchas veces me frustré, muchas veces lloré, muchas veces quise tirar la toalla, porque habían cosas que no sabía, que no me enseñaron, o que tal vez no tuve el poder adquisitivo para llegar a ese conocimiento, ¿sí? Hubieron seminarios que no pude pagar, hubieron muchas masterclass que me hubiese gustado asistir y no pude. Bueno, acá tenés todo el conocimiento en un libro. 5 años de carrera en un libro. 108 páginas. Por ahora PDF, y el costo que tiene es lo que pagarías por un mes de clases y la inscripción. Súper accesible. Así que llega a cualquier parte del mundo. Si te interesa, escribime por un mensaje privado, déjame tu WhatsApp y yo me comunico y ahí nos ponemos en contacto. Gracias a todos por haber estado acá, a cada una de las almas que pasaron por este live, que vieron, que me escucharon, así hayan sido 5 minutos. Agradezco con el alma, los honro y espero que la danza llegue muy, muy lejos. Gracias por estar ahí.